¡Viva! ¡Viva Mariátegui! ¡Viva! ¡Viva el pensamiento revolucionario! ¡Viva! ¡A los pueblos oprimidos! ¡Viva! No todos parecen estar juntos en el partido del expresidente Pedro Castillo. Hablamos de la agrupación política Todo con el Pueblo, cuyo logo es una cuchara y que en las recientes elecciones presidenciales fue en alianza con Juntos por el Perú de Roberto Sánchez. Fundada en diciembre del 2024 con Pedro Castillo ya preso en Barbadillo, Todo con el Pueblo fue inscrita en el registro de organizaciones políticas en agosto del año pasado, siempre planteando la liberación de su líder. ¡Libertad! ¡Pedro Castillo! Sin embargo, hoy atraviesa por una serie de enfrentamientos entre sus dirigentes que ponen en peligro su existencia como agrupación política. Ahora en el partido hay dos facciones, la facción de Pedro Castillo y la estructura orgánica que yo la represento en mi condición de secretario general. Él creyó de que en el partido podía hacer lo que él quiere como un sindicato, lo cual no es así. No, un partido se desarrolla y en base a su estatuto y a su estructura orgánica, ¿no? Lo dice Nicolás Bustamante, a la sazón secretario general de Todo con el Pueblo y exministro de Transportes en el gobierno castillista. Pero Bustamante no es la única voz crítica contra Castillo y en sus predios. Hasta su sobrino Jaime Vázquez Castillo, a quien vimos como parte de la organización de los mítines electorales de Roberto Sánchez y Juntos por el Perú en la pasada campaña electoral, denuncia maltratos y malas decisiones adoptadas por el ex jefe de Estado, según él, influenciado por personas que hoy forman parte de su entorno más cercano. Los culpables son estos personajes que aprovechan su confianza y hacen lo que les da la gana pues hoy en día. Katy Palomino, también Jorge Espelosín, Iber Maraví también, que nunca son voceros, que se han ganado la confianza del presidente Pedro Castillo, pero nunca pues se acercan al pueblo, nunca articulan. Solamente yo creo, me da a entender que hoy en día solamente buscan sus apetitos personales. La historia de la implosión de Todo con el Pueblo, la organización política de Pedro Castillo, que sirvió de base para que Roberto Sánchez pudiera acceder a la segunda vuelta. Esta vez el 12 de abril nuestro presidente logrará su libertad, compañeros. Libertad, Pedro Castillo. La patria nos pertenece y nos llama a defenderla. La alianza de Juntos por el Perú y Todo con el Pueblo quedó sellada el 17 de agosto del año pasado, cuando en un mitin en Huaycán, un audio de Pedro Castillo desde el penal de Barbadillo así lo anunció. No podemos dejar que aquellos que siempre se beneficiaron del Estado y sus riquezas quieran perpetuarse en el poder. Todo con el Pueblo no podía ir a las elecciones generales de este año de forma solitaria, ya que su inscripción se dio fuera del plazo establecido. Hoy, Nicolás Bustamante, el secretario general, señala que la alianza con Juntos por el Perú, que a la postre sirvió de plataforma a Roberto Sánchez, se dio de forma inconsulta y a espaldas de la posición de las bases del partido. El día 4 de junio, según versiones de Juntos por el Perú, Pedro Castillo, de manera unipersonal o unilateral, ha suscrito un contrato o un acuerdo o un pacto con Roberto Sánchez para que lo apoye en la campaña presidencial a cambio del 20% de cuota para que él pueda designar los candidatos invitados. ¿4 de junio de qué año? ¿Del año pasado? Del año 2025. Pero esa decisión de ir en alianza con Juntos por el Perú no pasó por una discusión al interior del partido con los dirigentes y, como usted señala, con el Consejo. No pasó por no hubo un acuerdo, no hubo un consenso, no hubo debate y eso originó la cisma que hoy tenemos, ¿no? O sea, Pedro Castillo se mandó solo. En efecto, siempre también hemos tenido el recelo de que Sánchez era una persona que no cumplía con los pactos. El enfrentamiento entre Bustamante y Castillo no se ha reducido a esto. En su momento, el ex jefe de Estado acusó a su ex ministro de querer apropiarse de Todo con el Pueblo. Bustamante dice lo siguiente y menciona a Catherine Palomino, militante de su partido Todo con el Pueblo y diputada electa por Huancavelica, en la alianza con Juntos por el Perú. La división se genera porque Pedro Castillo, cuando se junta con Catherine Palomino y un grupo de miembros del Comité Ejecutivo Nacional, salen de la línea política del partido y de manera irresponsable, considero yo,
no midieron las consecuencias y nos llevaron a este divisionismo interno. Pero ¿cuál fue esa acción puntual que cometieron Catherine Palomino y Pedro Castillo para generar esa división o este resquebrajamiento? Todo con el pueblo no tiene presidente. Entonces Pedro Castillo quería ser presidente de la noche a la mañana del partido y no respetó el procedimiento para que se convoque al Congreso y se lo pueda como tal, ¿no? Se lo pueda nombrar como presidente, pero previo a la modificación estatutaria, que no se podía hacer el plazo como él nos puso. Él quería que en una semana hagamos todo. Este despelote ha llevado a que Todo con el Pueblo corra solo en las elecciones regionales y municipales de octubre próximo con suerte incierta. Compite contra Juntos por el Perú en 3 regiones: Cajamarca, Lambayeque y Cusco. Sin embargo, no ha logrado colocar el número mínimo de 36 listas provinciales y tan solo ha presentado 9 listas en las regionales. En las elecciones primarias al REP de OMPE hemos subido 54 listas provinciales, pero al jurado ha ingresado solamente 11 listas provinciales por irresponsabilidad del personero, que justamente es parte de la facción de Castillo. El asunto es que quizás no terminen de inscribir todas las listas que quieren, no tienen representatividad, pueden perder la inscripción. Es otra posibilidad. Bustamante señala que hasta último momento Castillo quiso mantener la alianza con Juntos por el Perú. Nosotros, en aras de que el partido garantice su permanencia en las elecciones regionales y municipales, habíamos propuesto orgánicamente de que se haga una alianza con Venceremos, donde habían 5 partidos, creo. ¿De cara a las municipales y regionales? A las municipales regionales. ¿Y qué pasó? Entonces la facción de Pedro Castillo se opone y naturalmente, como de acuerdo a ley y de acuerdo al estatuto, quien aprueba las alianzas es el Comité Ejecutivo Nacional, y al estar partidos no salió el acuerdo. A contrario censo, ellos suscribieron también un acuerdo con Juntos con el Perú para participar en las regionales y municipales ya en alianza, pero como estamos divididos, naturalmente nuestra facción devolvió la moneda y no estuvimos de acuerdo, y por eso que no hicimos ninguna alianza. Me da mucha pena como este señor Bustamante, que traicionó a Pedro Castillo, hoy en día se quiere adueñar del partido político y obviamente eso, ¿por qué sucede eso? Por confiar en esos tipos de personajes. Sin embargo, no es militante de Todo con el Pueblo, ¿no? No me escribí porque no me gustó la forma como se realizó en su momento, ¿no? Jaime Vázquez Castillo, quien encabeza una coordinadora por la libertad de su tío, lo defiende de los dichos de Bustamante, pero también es crítico de las decisiones que éste ha adoptado, como depositar su confianza en la diputada electa Catherine Palomino, identificada por los medios como una de las más asiduas visitantes de Castillo en el penal de Barbadillo. Vengo a avisarle de las tareas que yo hago en Huancavelica o de lo que he venido recorriendo en mi región, ¿no? Más que todo informándole el cariño de la gente. Vázquez Castillo fue integrante del comando de campaña de Juntos por el Perú a pedido de su tío, el expresidente. En estas imágenes lo podemos ver en un mitin en Ventanilla semanas antes de la primera vuelta. A pesar de que no coincide en nada con Bustamante, señala que su designación en el comité de campaña de Juntos por el Perú se decidió en Barbadillo, a donde fue a visitar a su tío a comienzos de enero de este año. Quien coordinó la visita fue la actual diputada Catherine Palomino. Las visitas es un poco complicado, pero ella tenía una facilidad y a través de eso creo que un poco más de confianza, que es de esa manera que mi persona, ella a través de ella me invita, ¿no? Y nos fuimos hacia el penal Barbadillo para que de esa manera luego me pongan en el Comando Nacional de campaña. Sin embargo, solo duró unos meses en el comando de campaña de Juntos por el Perú. Sostiene que fue retirado por sus constantes enfrentamientos con la actual diputada por Huancavelica. Nos faltaba muchas regiones visitar y obviamente que había regiones donde nosotros ya habíamos ido en 2 o 3 ocasiones. Comenzaron como visitar a Huancavelica como 2 o 3 ocasiones que ni siquiera pues llegan ni al medio millón de población. Catherine Palomino, que quería llevarlo al candidato como ella quería y no pues donde que ella no coordinaba con los retos de candidatos, solamente ella coordinaba por sí sola y obviamente pues quería hacer sus reuniones solamente con presencia de ella. Y yo obviamente también que lo dije al propio candidato Roberto Sánchez, ahí es donde él me dice que por orden del presidente y obviamente a través de su coordinadora Catherine Palomino como candidata para la región Huancavelica, que eso tiene que irse a esa orden, pues, ¿no?
Y obviamente que otros personajes como Jorge Espelosín, Iber Maraví, que de esa manera pues que hacían sus reuniones creo internas y no consultaban pues al comando. Dice que su tío Pedro Castillo avaló la decisión de retirarlo. Aprovechaban la confianza que tenían, como te digo, quizás podían más, quizás entrar al penal Barbadillo y de esa manera pues tomar atribuciones donde que de repente, hasta puedo decir que de repente lo pueden hasta manipular o engañar al presidente y para que ellos les crea. Vázquez Castillo nos entregó estos chats de un supuesto intercambio con la diputada Palomino, luego de que el 17 de junio él hiciera esta publicación en redes, en medio del apretado conteo de votos de la segunda vuelta electoral. Publicación de Jaime Vázquez Castillo. Lograron su objetivo personal y puedo decir que acá hay responsables de todo lo que estamos pasando. No seré crítico en este momento, pero ya habrá momento en que el pueblo sepa la verdad. Según Vázquez Castillo, Palomino le escribió esto a través del WhatsApp. Veo varios dolidos. Qué penita. Para la próxima será. Vázquez Castillo le escribe: das risa. Yo estoy acostumbrado a luchar por convicción y no ir a un penal. Palomino le responde, entre otras cosas: agradece. Gracias a mí estuviste en el comando y gracias a mí te sacaron del comando. Entonces me da a entender que esa persona pues la que deshace ahí en la fuerza castillista. Buscamos la versión de la diputada Palomino. Dijo estar fuera de Lima y no accedió a una entrevista. Sostuvo, sin embargo, por WhatsApp que respecto a Vázquez Castillo, quien debe responder es la dirigencia de Juntos por el Perú, quienes tampoco quisieron hacer algún comentario para esta nota. Eso se comenta en los pasillos del penal y también en los allegados de ellos mismos, del grupo de la facción de Pedro Castillo es lo que se comenta. Que ella toma las decisiones y ella ve incluso quiénes son los que ingresan a visitarlo a Pedro Castillo, ¿no? Al penal. A pesar de esto, en Todo con el Pueblo los castillistas se mantienen en dudosa coexistencia. Catherine Palomino no solo ha sido elegida diputada, también es secretaria de Juventudes de la organización. Otros personajes vinculados a Pedro Castillo y que tienen militancia en esta agrupación son Jennifer Paredes, su cuñada e hija y diputada electa. Y también Iber Maraví, exministro y futuro senador. Hemos esperado que pasen las elecciones presidenciales, ahora culminada la participación en las elecciones regionales y municipales, ya tomaremos la decisión final de cómo quede el partido respecto a la pugna interna. Y ya en una oportunidad propusieron su expulsión a propósito de las decisiones de Pedro Castillo de pretender, y como lo hizo, de utilizar el partido como que Todo con el Pueblo esté en alianza Juntos con el Perú, lo cual no es cierto. Y hasta el día de hoy ya no me he ido a visitarlo, pero al contrario, sigo luchando tanto por su libertad. Soy una persona que le he demostrado con hechos y de esa manera pues tome ese tipo de decisiones. Los culpables son estos personajes que aprovechan su confianza y hacen lo que les da la gana pues hoy en día. Así están las cosas en el partido de Pedro Castillo. Mientras los insistentes trascendidos de supuestos indultos o gracias presidenciales para él vienen de un lado y del otro. Mientras, Todo con el Pueblo más parece Todo con la bronca.